una vez más para la lectura de las Sagradas Escrituras. Te escribo estas cosas, esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Danos corazones receptivos. Lo digo muchas veces a mi congregación, todos tenemos una tarea en este momento. El predicador tiene una tarea de predicar las Escrituras fielmente, proclamarlas, exponerlas, dependiendo del poder del Espíritu Santo para hacerlo. Y eso es un trabajo que comenzó en la semana, continúa en el momento de predicar, pero los que están acá también tienen un trabajo. Ciertamente es un momento de deleite, de gozo, pero es un momento de trabajo, y ese trabajo implica oír cuidadosamente la voz del Señor a través de su palabra, y pedimos ayuda porque a nosotros nos cuesta oír. Así que yo ruego para la asistencia del Espíritu Dios, no solamente para mí como predicador, pero también para cada persona que está acá, que necesita de tu ayuda para poder escuchar la voz de Dios y responder de la manera que vos querés que respondamos. Sabemos que la fe viene por el oír, entonces oramos que vos produzcas, incrementes la fe en medio nuestro, Señor. Somos como el padre del niño endemoniado que tuvo que decir, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y nosotros queremos pedirte que vos aumentes hoy nuestra fe y podamos renunciar a nuestra incredulidad. De tal manera que respondamos en fe, en arrepentimiento y en obediencia a tu palabra, Señor. Ese es nuestro ruego. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí podemos sentarnos. Las orugas procesionarias se alimentan de flores y hojas mientras se mueven en largas filas por el suelo de la selva. Cada una golpea su cabeza contra la extremidad del anterior. Y así la vida continúa. Estudiando un grupo de este tipo de orugas, el naturalista francés Jean-Henri Fabre las indujo en la boca de un gran jarrón. Uniendo la última oruga con la primera, Fabre formó un círculo viviente sin principio ni fin. Supuso que al cabo de un tiempo las orugas se cansarían de su marcha repetitiva, romperían su ciclo inútil y tomarían una nueva dirección. Pero no fue así. Las orugas continuaban a la misma velocidad por el mismo camino inútil, hora tras hora, noche tras noche. Después de varios días se colocó deliberadamente un alimento favorito cerca del jarrón donde pudiera ser percibido por las orugas, pero no el alcance inmediato del círculo. Aún así, cada una seguía habitualmente a la anterior. Las orugas se negaron a variar su rutina, persistiendo en cambio en la misma trayectoria, día tras día, en lo que se convertiría en una marcha de la muerte. Las orugas procesionarias seguían la experiencia pasada, el instinto, la tradición, el precedente, la costumbre, el patrón establecido, lo que siempre habían hecho, pero lo hacían a ciegas. Confundían la actividad con el progreso. A pesar de sus mejores intenciones, persistencia y fortaleza, estas orugas procesionarias iban a morir.
Así sucede con demasiada frecuencia con la iglesia. Más de lo que imaginamos, las iglesias se asemejan a estas orugas de procesión. Lo que yo quisiera que nosotros miremos en esta tarde, en este precioso pasaje que Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, le escribe a Timoteo, quisiera que veamos lo siguiente. Esta es la idea que quisiera comunicarles desde este pasaje. Es esencial que nosotros entendamos cómo vivir el Evangelio en la iglesia, porque es la iglesia la que debe mostrar y proteger el Evangelio. Es esencial que nosotros entendamos cómo debemos vivir el Evangelio en la iglesia, porque es la iglesia la que debe mostrar y proteger el Evangelio. Quisiera que nosotros hoy podamos entender la relación entre el Evangelio de Jesucristo, y fue precioso que el pastor Will comenzó con este tema del fundamento, porque es el fundamento. Cristo le dijo a Pedro que iba a edificar su iglesia justamente sobre esa confesión de Pedro, esa realidad del Evangelio, que Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Pero quisiera que entonces ahora pensemos cuál es la relación del Evangelio de Jesucristo con la iglesia y más específicamente con la iglesia local. ¿Por qué es tan crítico que nosotros entendamos esto? Frecuentemente hay un divorcio entre la doctrina de la soteriología, la doctrina de la salvación, lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo somos salvos, y la doctrina de la eclesiología, la doctrina de la iglesia, cómo hemos de conducirnos en la iglesia local, y tenemos como un divorcio, no entendemos cómo estos dos están conectados, y yo espero que en este sermón podamos ver la íntima relación que tienen y cómo la soteriología reformada, las doctrinas de la gracia que los reformadores recuperaron, tiene que afectar entonces cómo nosotros vivimos en la iglesia, cómo hacemos iglesia, cómo entendemos la iglesia local. No hay mayor propósito en la vida que vivir para Jesucristo y para su reino. ¿Amén? No hay mayor propósito que esto, vivir para Cristo y para su reino. Vivir para Cristo y vivir para su novia. Y esto vamos a ver que está en el corazón de la epístola que Pablo le escribe en estas cartas pastorales, en la primera carta, capítulo 3, lo que queremos ver, y voy a seguir el camino de Will con 3 puntos, versículo 14 al 15 es mi primer punto. Es esencial que nosotros entendamos cómo se debe vivir el Evangelio en la iglesia local. Ese es el primer punto. Es esencial que nosotros entendamos esto. ¿Cómo debemos vivir el Evangelio en la iglesia local? Fíjense el versículo 14, lo que dice: te escribo estas cosas, esperando ir a ti pronto. Y el versículo 15 dice: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno. Muchas veces, no siempre, o mejor dicho, en algunas ocasiones, los libros de la Biblia nos dicen exactamente por qué están escritos. Todos los libros de la Biblia, los 66 libros, hay un propósito que el autor tiene, el autor humano, que es también bajo la inspiración del Espíritu Santo. Queremos entender qué es lo que ese autor humano está diciendo bajo la inspiración del Espíritu Santo a su audiencia original, para que entendamos lo que Dios nos quiere decir hoy. Y todos los libros tienen un propósito, pero algunos libros, ese propósito está explícito. La Biblia misma nos dice, el autor mismo dice: yo estoy escribiendo como Juan, como 1 Timoteo, estoy escribiendo con este propósito. Y muchas cartas o libros está implícito, lo derivamos mirando el énfasis, las palabras que se repiten, lo que está al principio, lo que está al final. Pero acá tenemos a Pablo que nos dice: esta es la razón por la cual yo escribí este libro, Timoteo, por la cual escribí esta carta. Y Pablo lo que le está diciendo es: yo espero ir pronto a verte. Pero muchas veces Pablo no sabía la exactitud de sus planes. Y vemos este tema continuo en las Escrituras, que él planeaba pero no sabía siempre exactamente en qué momento lo iba a poder ver. Tiene el deseo de poder verlo pronto a Timoteo, pero él reconoce que existe la posibilidad de que él se va a retrasar en esa oportunidad de estar con su Timoteo, con su discípulo, con Timoteo a quien él formó como su hijo amado.
probablemente debido a otra responsabilidad ministerial. Y entonces lo que Pablo está diciendo como apóstol, yo necesito, a la luz de que yo no sé cuándo te voy a ver, necesito escribir por carta estas instrucciones. Quiero hablar con vos rostro a rostro, nada reemplaza eso, pero en caso que me tarde te voy a escribir estas instrucciones. Y quizá la pregunta podría ser, Pablo, ¿no puedes esperar a llegar para poder explicar mejor las cosas en persona? No puedo, esto no puede esperar, esto es urgente, esa es la idea que vemos acá. ¿Por qué se preocupa tanto Pablo de hacer llegar esta información a Timoteo con tanta urgencia? Porque lo que está en juego es el glorioso evangelio de Jesucristo. Porque hay una conexión entre cómo la iglesia en Éfeso vive, cómo la iglesia se conduce y la realidad del glorioso evangelio de Jesucristo. No podemos divorciar, no debemos separar estas doctrinas de la soteriología y de la eclesiología. Por eso los reformadores se esforzaron tanto en enseñar y escribir no solamente sobre la doctrina correcta de la salvación que la iglesia había perdido, sino también sobre la doctrina correcta de la iglesia. Y aunque iban a variar en puntos secundarios, era necesario poder no solamente reformar la comprensión de qué es y cómo somos salvos, sino entonces a la luz de eso, cómo debemos conducirnos en la iglesia. Van de la mano. Calvino, Lutero y otros reformadores dieron su vida para edificar la iglesia. Así que hermanos, hermanas, es esencial que nosotros entendamos cómo el evangelio debe ser vivido en la iglesia local. Versículo 15 dice, escribo para que sepáis cómo debe uno conducirse. La palabra original que traduce debe es una palabra que significa algo que debe hacerse como resultado de una compulsión, ya sea interna o externa. Es una necesidad, es un deber, hay que hacerlo, no es opcional. Hay urgencia y seriedad en este mandato que Pablo le está dando a Timoteo. Entonces la pregunta es, si él está diciendo, te escribo estas cosas, ¿cuáles son estas cosas sobre las que Pablo está escribiendo? Bueno, si miramos toda la carta, hay varias cosas que Pablo quiere que Timoteo, y no solamente Timoteo, porque esta carta era dirigida a Timoteo, pero sería leída a toda la iglesia en Éfeso. Y era importante que toda la iglesia escuche este mensaje, así como hay cosas que yo voy a decir, que si sos pastor se aplica a vos especialmente, pero vos como iglesia, como miembro, escuchás lo que Dios dice acerca de lo que Dios espera de tu pastor. Y esto es lo que está sucediendo con esta carta. Y son varias cosas que Pablo va a realzar, a enfatizar en 1 Timoteo. ¿Cómo debe ser la conducta? 1 Timoteo no es tanto sobre la teología de la iglesia, para eso tenemos libros como el libro de Efesios, sino que es más un libro de cómo debe ser la conducta en la iglesia. Los hombres en la iglesia, según 1 Timoteo, deben ser los líderes espirituales. Yo considero que una de las cosas más estratégicas que vos podés hacer como pastor, seguido de tu prioridad de la predicación y la oración, prioridad número 1, prioridad número 2, justo detrás de eso y de la mano de eso, es invertir en hombres. Es lo que Pablo le dice a Timoteo, que él invierta en hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Porque la iglesia de Jesucristo, las iglesias locales, deben ser conducidas por hombres fieles que cumplen las características de 1 Timoteo 3 y Tito 1. Por eso las prioridades de un plantador tienen que ser invertir en hombres para que pueda haber más pastores, más ancianos. La Biblia en el Nuevo Testamento siempre habla de una pluralidad de pastores conduciendo la iglesia local. Yo siempre me presento como soy uno de los pastores. Bueno, en esta etapa particularmente todavía soy el único pastor, pero en 2 semanas, Dios mediante, seré uno de los pastores de la iglesia local que hemos plantado hace un par de años. Pero cuando planté, pastoreé en Argentina, me presentaba como uno de los pastores. Y es necesario, Pablo dice en la carta, que los hombres sean líderes espirituales.
Lo vemos en el capítulo 2, lo vemos en el capítulo 3, las expectativas. Los hombres deben orar levantando manos santas sin ira ni disensión. Interesante que apunta la oración a los hombres. Toda la iglesia debe orar, pero Pablo habla especialmente a los hombres, que debemos ser los que lideramos con el ejemplo, con la devoción. Las mujeres, 1 Timoteo va a hablar de que deben ser modestas en su vestimenta y no deben tratar de asumir funciones específicas de liderazgo y enseñanza que la Biblia ha limitado para los hombres. Pablo es bien claro en esto. La iglesia debe ser dirigida por hombres calificados y piadosos, que sean hombres de carácter, hombres que dirijan bien sus hogares y hombres que sean capaces de enseñar. Timoteo no debe imponer las manos a nadie con demasiada precipitación, con apuro. En otras palabras, debe ser lento, afirmando el liderazgo en la iglesia. Mis hermanos, ¿cuántos problemas evitaríamos en las iglesias locales si fuéramos más cuidadosos en afirmar personas que son reconocidas como pastores que el Espíritu Santo ha dado? Porque es el Espíritu Santo que da obispos, léase pastores, ancianos, es el mismo concepto. Y frecuentemente muchos de los problemas en la iglesia tienen que ver con esto. No hay un cuidado en cómo nosotros levantamos hombres fieles. Y Pablo habla de esto también en 1 Timoteo. Entonces cuando dice te escribo estas cosas, son todas estas cosas que está mencionando. Debe Timoteo prestar atención a la lectura pública de las Escrituras, a la exhortación y a la enseñanza. Él y los líderes que le seguirían deberían vigilar de cerca su doctrina y su vida. Ciertas viudas deben tener cierto cuidado. Los pastores que se dedican a la enseñanza de la palabra deben ser pagados por la iglesia y la lista sigue. El punto es que hay una lista muy específica de lo que Dios dice, de cómo debe conducirse la iglesia local, y haríamos bien en prestar atención a esa lista. Cuando estas cosas no suceden, cuando nosotros fallamos en prestar atención a las Escrituras en estos asuntos, lo que está en juego es el despliegue y la protección del Evangelio. Pablo hace esa conexión. Es un trabajo glorioso cuando vemos a pastores e iglesias que se conformen a lo que la iglesia debe ser conforme al Nuevo Testamento. Las iglesias son saludables cuando prestan mucha atención a lo que la Escritura dice que debe ser la forma en que se comportan. Entonces nosotros como creyentes tenemos que comprender lo esencial que es vivir el Evangelio en nuestra iglesia local. Lo primero que está diciendo es, debemos entender que esto es importante. Estos detalles que Pablo da de cómo debe conducirse la iglesia local no es algo menor, es algo esencial. Porque es cómo nosotros vivimos el Evangelio en el contexto de la iglesia local, que es el lugar donde nosotros seguimos a Jesucristo. Nosotros somos llamados a seguir a Cristo, no en un contexto aislado, no es que simplemente pertenecemos a la iglesia universal. Amén, pertenecemos a la iglesia universal, estamos acá, creyentes de distintas iglesias, disfrutamos comunión en ese sentido, pero somos llamados a estar en una iglesia con unos pastores que me cuidan y con miembros a quien yo rindo cuentas. Y Pablo nos está diciendo que es esencial que nosotros entendamos cómo hemos de vivir la vida cristiana, el Evangelio en ese contexto. Lo segundo que vamos a ver, lo vemos en la segunda parte del versículo 15, que es la iglesia local la que debe mostrar y proteger la pureza y la veracidad del Evangelio. Fíjense de nuevo lo que dice el versículo 15. Pero por si me tardo, escribo para que sepan cómo debe uno conducirse en la casa de Dios, y va a tener 3 descripciones de la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. 3 descripciones. Número 1, la iglesia es una familia. La iglesia local es una familia, la casa de Dios. No está hablando de una casa física, está hablando de la casa en el sentido de una familia. Si pudiera ser una mosca en la pared de mi casa, llegaría a saber y escuchar las interacciones en nuestra familia. Tengo casi toda mi familia acá, mi hija del medio está viajando en un
tour de cantar del coro en distintas partes. Justamente va a estar en esta zona también. Pero estoy acá con mi familia y si vos fueras una mosca en la pared de mi casa, verías los momentos en que comemos juntos, llegarías a escuchar nuestras conversaciones, verías momentos que jugamos juntos, que nos reímos, que nos expresamos afecto, momentos que nos disfrutamos, verías momentos donde oramos juntos, verías momentos de devocional familiar, salidas juntos, comer afuera juntos, pero también verías nuestras lágrimas, nuestros conflictos, nuestros momentos de gran desánimo, nuestros momentos más oscuros, lo verías. Nuestros momentos de dolor. Verías los momentos en los que vivimos de una manera incoherente con nuestra vocación como cristianos, porque verías nuestro pecado, verías nuestras heridas y las veces que nos herimos los unos a los otros, pero también verías cuando confesamos nuestro pecado, verías nuestro arrepentimiento, nos verías perdonarnos unos a otros, a veces más despacio, a veces más rápido. Y una de las frases más dulces que escucharía, ya sea entre nosotros como cónyuges o entre nosotros y nuestros hijos, serían las palabras, ¿me perdonás, por favor? Hermanos y hermanas, seguramente he descrito la realidad no solo de mi familia, sino de muchas familias que buscan vivir por el poder del Evangelio y están siendo progresivamente transformados por ese Evangelio. Algunas con mayor madurez y otras con menos madurez, algunas con más desafíos que otras. Las luchas y las alegrías serían diferentes para cada familia en esta habitación. Pero la característica común de todas las familias que están en Cristo es el Evangelio de Jesucristo. Los principios de la palabra de Dios deben guiar la forma en que nosotros vivimos como familias. Mis hermanos, de la misma manera, la iglesia local es una familia. Y como cualquier familia, debemos trabajar en nuestras relaciones unos con otros. ¿Qué dijo Cristo? ¿Cómo sabría todo el mundo que somos sus discípulos si nos amamos unos a otros? No solamente la persona que me cae bien en la iglesia, sino justamente la persona que no me cae bien, la persona que me lastimó en la iglesia. Porque las relaciones más importantes que ustedes tienen en su vida son las relaciones con sus hermanos y sus hermanas en Cristo. Pasaremos la eternidad juntos. Y nosotros tenemos el privilegio y la oportunidad, domingo tras domingo, durante la semana, cuando nos reunimos con la iglesia, de poder crecer en esa relación, crecer en amor, crecer en mostrar que el Evangelio está impactando en el lugar más importante, que son nuestras relaciones. Primera Juan dice que si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro hermano, ¿qué dice? Sos un mentiroso. Estamos mintiendo. Es ahí donde se tiene que ver, es ahí donde se tiene que ver. La Biblia describe que nosotros somos una familia. Esa es la primera descripción que Pablo nos dice acá, la casa de Dios. La segunda descripción, la iglesia local es la iglesia del Dios viviente. La iglesia le pertenece a Dios. La iglesia no es el templo de un Buda muerto, o de ídolos muertos, o de cualquiera de las falsas religiones muertas. Es la iglesia del Dios vivo. Nuestro Dios está vivo. Jesús resucitó de entre los muertos. Él envió su Espíritu. El Espíritu de Dios mora en nosotros individualmente, pero la Escritura también habla de cómo el Espíritu mora en su iglesia. Específicamente en la iglesia local hay algo maravilloso, misterioso, que yo no entiendo perfectamente, que ocurre los domingos cuando la iglesia local se reúne bajo la palabra de Dios, que Cristo mismo está presente, Dios está presente, el Espíritu Santo está presente de una manera corporal que no ocurre en ninguna otra manera.
Cuando nosotros abrimos la Biblia, cuando oímos predicar la misma Biblia nos dice que estamos delante de la presencia de Dios. Y esa es la tranquilidad que nosotros podemos tener como predicadores, de pararnos acá, olvidarnos de nosotros mismos y enfocarnos en levantar las Escrituras y levantar el Evangelio, porque sabemos que cuando eso ocurre, milagrosamente, misteriosamente, maravillosamente, Dios habla. El Dios vivo habla a través de pecadores imperfectos. Y eso ocurre los domingos cuando estamos reunidos, porque la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Dios habla hoy. Cuando oímos predicar la Biblia, estamos en la presencia del Dios vivo. Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que segunda descripción que Pablo nos da de la iglesia. Primero, somos una familia, somos la casa de Dios. Pero segundo, es la iglesia del Dios viviente, es un Dios vivo. Y tercero, la columna y sostén de la verdad. Hay iglesias que tienen el nombre en su cartel, iglesia, que no son iglesias. Son iglesias falsas. Porque un grupo de personas digan que son una iglesia, no significa que sean una iglesia. De la misma manera que alguien dice que es un cristiano, no significa necesariamente que es un cristiano. Muchos dirán en aquel día, ¿no es cierto? Jesucristo nos dice: Señor, hice todas estas cosas, profeticé, eché fuera demonios, y Jesús le dirá: jamás te conocí, hacedores de iniquidad, por los frutos los conoceréis. Que yo diga que soy un cristiano no significa que soy un cristiano. Que una iglesia diga, o un grupo de personas digan que son una iglesia, no significa que sean una iglesia. La Biblia nos da evidencias de lo que es una iglesia verdadera. Y ciertamente hay iglesias verdaderas que son iglesias muy imperfectas. Si alguien le preguntara a Pablo, frecuentemente nos pasa hoy, ¿no? Buscamos una iglesia sana en una zona. De hecho, mañana nosotros viajamos y buscamos una iglesia en la zona, vamos a tomar unos días de descanso y queremos encontrar una iglesia sana en esa zona y buscamos personas a quien confiamos para preguntar una iglesia sana en esa zona. Y si alguien le preguntara a Pablo: ¿vos conocés alguna iglesia sana en la ciudad de Corinto? Y Pablo dice: no, la verdad que no conozco ninguna. Pero bueno, ¿fundaste una iglesia ahí en Corinto? La iglesia de Corinto, o sea, era un desastre, tenía todo tipo de problemas, pero ahí estaba una iglesia que estaba siendo formada por el Espíritu de Dios, donde estaba la presencia del Evangelio y que Pablo tenía que corregir muchas cosas. El punto, mis hermanos, es que la Biblia nos habla de que la iglesia verdadera es la columna y sostén de la verdad, por eso el Evangelio es el fundamento de la iglesia, pero también es la iglesia que debe proclamar y sostener. La idea de la palabra columna es mostrar. La palabra sostén ahí en el original es una palabra más difícil de traducir, pero es la idea de proteger. Calvino dijo acerca de este pasaje: la razón por la cual la iglesia es llamada la columna de la verdad es porque la iglesia defiende la verdad y la difunde a través de su instrumentalidad. Es decir, que es un instrumento de Dios. Dios mismo no baja del cielo a nosotros, ni envía diariamente ángeles para declarar su verdad, sino que se sirve de pastores que han sido designados para este fin. De hecho, cuando mirás el Nuevo Testamento, es interesante. Una vez decidí leer todo el Nuevo Testamento rápidamente, panorámicamente, buscando cuántas veces o en qué libros aparece alguna advertencia de los falsos maestros. Y de los 27 libros, hay un solo libro donde no hay alguna advertencia del peligro de la falsa enseñanza, es el libro de Filemón. Pero en los otros 26 libros, en alguna parte del libro, hay una advertencia de la falsa enseñanza, porque la iglesia debe proteger y mostrar el Evangelio. Y Satanás ataca. Una de sus maneras de atacar como el padre de las mentiras es metiendo falsa enseñanza entre los hermanos en las iglesias.
Así que, mis hermanos, debemos recordar que una de las descripciones de la iglesia es: somos como iglesia, debemos ser la columna y sostén de la verdad. Cuando el evangelio es proclamado un domingo, y es proclamado principalmente, mayormente y fundamentalmente a través de la predicación de las Escrituras, pero también cuando observamos la cena del Señor, cuando observamos el bautismo, son también maneras en que el evangelio es proclamado. Calvino decía: donde está la predicación de la palabra y la presencia de las ordenanzas, ahí hay una iglesia verdadera. Pastores, ancianos, este es nuestro gran privilegio. Spurgeon decía que si Dios te llama a ser un pastor, no tomes un cargo menor, como el de ser un rey. Es un llamado alto, que ninguno de nosotros merece ese llamado, pero es un llamado noble. Y por ser tan noble hemos de cuidar nuestra vida, hemos de cuidar nuestra doctrina, porque hay demasiado en juego como para ignorarlo y no caminar con temor, porque nosotros somos vasijas de barro y el barro puede ensuciar fácilmente las cosas. Así que el Señor te dé, pastor, anciano, el Señor nos dé ese temor continuo de correr la carrera con miedo, de correr la carrera cuidándonos. Yo le he dicho a mi congregación en más de una ocasión: mi primera tarea no es velar por ustedes, mi primera tarea es velar por mí. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. Cuídate en dos áreas: en tu vida y en tu doctrina. Porque si yo no hago eso, no tengo nada para ofrecer. No tengo nada para dar si yo no estoy cuidando mi vida y mi doctrina. Es a partir de esa relación con el Señor, a partir de ese cuidado, que yo puedo entonces servir y cuidar de otros. Entonces, tres cosas, hermanos, que vemos en todo este pasaje. Número uno, es esencial que entendamos cómo debe vivirse el evangelio. Pablo simplemente está diciendo: esto es importante. Número dos, es la iglesia local la que debe mostrar y proteger la pureza y la veracidad del evangelio. Y número tres, Pablo va a describir ese evangelio glorioso. Y si uno no entiende la conexión, pareciera que está hablando de la iglesia local y de pronto se pone a hablar de otro tema en el versículo 16. Y es porque a veces no hemos entendido cuán conectado está el evangelio con la iglesia local. Por eso me encanta el subtítulo de un libro que se llama La Iglesia. El subtítulo es La iglesia local, el evangelio hecho visible. Y eso es exactamente lo que es la iglesia local. Es el evangelio hecho visible, que las personas pueden ver el evangelio, escuchan la palabra de Dios proclamada y lo ven en las vidas de la iglesia local. Pero Pablo va a pasar en este último versículo del pasaje a describir ese glorioso evangelio. Dice así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La fe cristiana, mis hermanos, es una fe que ha sido revelada. No es una fe que ha sido inventada como todas las otras religiones, no es una idea humana de cómo nosotros podemos relacionarnos con algún Dios. Es una fe que ha sido revelada. Ese es el concepto de la palabra misterio. Grande es el misterio, algo que previamente no conocíamos. Dios ha revelado cómo nosotros hemos de relacionarnos con Él. Es bajo sus términos, no bajo nuestras ideas o bajo nuestros términos. Dios se ha dado a conocer, y si Dios no se hubiera dado a conocer, jamás lo podríamos conocer. Eso distingue la fe cristiana de cualquier otra religión, porque es una fe revelada. Judas nos dice en el versículo 3 que debemos contender ardientemente, es decir, con todo nuestro esfuerzo, por la fe que fue una vez y para siempre entregada a los santos. ¿Y cuál es esa fe? ¿Cuál es ese contenido? Pablo lo describe acá. Número uno, Jesús se hizo carne. Dios tomó la forma de un ser humano. No solamente la forma, sino que Dios se hizo hombre. El Dios
hombre, 100% Dios, 100% hombre. Dios se hizo carne, el Dios inmutable, el Dios que no cambia, decidió, la segunda persona de la Trinidad decidió entrar en el tiempo y en el espacio y agregar a su naturaleza divina, la naturaleza humana, una vez y para siempre, sin ser confundidas esas naturalezas. Eso es algo increíble y difícil de comprender. Pero la fe cristiana que ha sido revelada nos dice eso acerca de quién es Jesús. Y Jesús demostró que Él realmente era Dios, la manera que Él hizo milagros, la manera que Él perdonó pecados y la manera que Él resucitó entre los muertos. De hecho, el Espíritu Santo, y este es el énfasis cuando dice vindicado en el Espíritu Santo a través de la milagrosa resurrección de los muertos, vindicó, justificó que Jesús realmente es el Hijo de Dios, a pesar de que todos los líderes decían, este es alguien que está blasfemando. El Espíritu Santo resucita a Jesucristo, Él es realmente el Hijo de Dios. Hay algunas cosas que todos los historiadores están de acuerdo, cualquier historiador serio está de acuerdo, y una de ellas es la tumba vacía. No saben cómo explicarlo, y la única explicación que tiene sentido es la explicación que la Iglesia da, que las Escrituras da, de que Cristo resucitó y por eso quedó vacía la tumba. Pero Dios demostró a través de su Espíritu que Jesús realmente es el Hijo de Dios, resucitándolo a través de los muertos. Lo otro que dice es que fue visto por los ángeles, y la idea acá es que fue visto en la resurrección, pero también en la ascensión. Vemos la presencia de ángeles. Dice también que fue proclamado entre las naciones. Hasta Amarillo, Texas, llegó el Evangelio. La zona bien oeste, mi hijo me preguntaba, ¿cuántas horas hay entre Galveston y Amarillo? Y yo le decía, creo que son como 9. Y dice, wow, todo eso es un mismo estado. Hasta la punta de Texas, en oeste, llegó el Evangelio. Hasta la punta del sur. Nosotros teníamos en Argentina una iglesia, en realidad un grupo de cristianos que no era iglesia todavía, que se estaban formando y se conectaban a nuestro culto. Y este grupo de cristianos se juntaban en Ushuaia, que es Tierra de Fuego, que es el final del mundo. Yo me enteré en una conferencia ante su palabra, porque a través de Soldados de Jesucristo se publicaba, y me enteré en una conferencia que uno puede ver de dónde se están conectando. Había hermanos hispanos conectados de Groenlandia. El Evangelio ha sido predicado hasta el final del mundo y ha sido creído en el mundo. ¡Qué maravilla, mis hermanos! Lo último que dice es que fue llevado a la gloria. Fue llevado a la gloria. Y Él está ahí ahora intercediendo por nosotros, a la diestra del Padre. Y un día va a regresar. Y un día nosotros vamos a estar con Él y reinar con Él para siempre. La palabra evangelio significa buena noticia. El mensaje central que nos salva y que nos santifica es un mensaje poderoso. Es un mensaje que se proclama, se anuncia. Y ese mensaje es que el cielo ha tocado la tierra. Hay un Rey de Reyes que ha venido a ofrecer amnistía, perdón. Ese mensaje proclamamos, que a través de creer en lo que Jesucristo hizo en su muerte sustitutiva, murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día, a través de reconocer nuestro pecado y que nosotros merecíamos la ira eterna de Dios y reconocer que Dios derramó su ira justa sobre su Hijo eterno para que nosotros no experimentemos el castigo, sino experimentemos el favor de Dios. Ese es el mensaje que proclamamos y llamamos a las personas a que se arrepientan y crean en Jesucristo como su única esperanza, como su único Salvador. Ese mensaje que debemos proclamar de manera continua en nuestros púlpitos. Todo sermón debe predicar el texto bíblico, pero debe conectar ese texto bíblico con la obra de redención. Nosotros predicamos la Biblia y predicamos a Cristo continuamente. Spurgeon
Comentaba sobre la prioridad de proclamar el Evangelio por encima de la necesidad de defender el Evangelio. Ciertamente hay un lugar para la apologética, la defensa de la fe cristiana, hay momentos y hay herramientas que son útiles, pero él argumentaba de que es más importante proclamar el Evangelio que defender el Evangelio. Y lo contaba con una ilustración que seguramente muchos habrán escuchado. Decía lo siguiente: muchos hombres eruditos defienden el Evangelio. Sin duda es algo muy apropiado y correcto, pero siempre observo que cuando hay más libros de ese tipo es porque no se está predicando el Evangelio en sí. Supongan que a un número de personas se les metiera en la cabeza que tienen que defender a un león, un rey de las bestias ya crecido. Ahí está en la jaula y ahí vienen todos los soldados del ejército a luchar por él. Pues bien, yo les sugeriría, si no se opusieran y sintieran que es una humillación para ellos, que tuvieran la amabilidad de apartarse y abrir la puerta y dejar salir el león. Creo que esa sería la mejor manera de defenderlo, pues se cuidaría a sí mismo. Y la mejor apología del Evangelio es dejar salir el Evangelio. No te preocupes por defender el Deuteronomio, dice Spurgeon, o todo el Pentateuco, predica a Jesucristo y a este crucificado. Deja salir al león y mira quién se atreva a acercarse a él. El león de la tribu de Judá pronto expulsará a todos sus adversarios. Mis hermanos, este evangelio poderoso que nosotros predicamos es un mensaje que no crea simplemente un grupo determinado, no es, como decimos en inglés, a white man's religion, una religión de un grupo particular étnico. No es una religión de ninguna raza en particular, es un mensaje que se dirige a todo el mundo, es un mensaje universal. Numerosos pasajes de las Escrituras nos hablan de esto. La Biblia en su último capítulo tiene de nuevo un pasaje como este. Apocalipsis 22, 17, el espíritu y la esposa que digan ven, y el que oye diga ven, y el que tenga sed que venga, el que quiera que tome gratuitamente el agua de la vida. El cristianismo es la más exclusiva de todas las religiones. No existe una religión que diga es así y esta es la única manera y es a través de Cristo. Nadie viene al Padre si no es a través de Cristo, y al mismo tiempo es la más inclusiva en el sentido de que no hay distinción de razas, de estatus social, económico. La condición, R.C. Sproul dice que la iglesia es la única institución que requiere que los que pertenecen a ella sean pecadores. La condición es que reconozcamos nuestra necesidad del Evangelio de Jesucristo y lo que Él ha hecho a favor nuestro. De hecho, esa es la maravilla de la iglesia, es ver la diversidad de personas que Dios trae. Y esa es una de las maneras que nosotros mostramos el Evangelio, que personas que no se relacionarían de esa manera en el mundo tienen una relación que el mundo no puede explicar. Si ustedes piensan en el tipo de personas que Jesús eligió, y miran las personalidades y sus trasfondos, sus partidos políticos. Tenemos a un Mateo, que era un traidor a la patria por juntar impuestos. Tenemos un Simón el Celote, que quiere usar las armas para deshacerse de Roma. Y están juntos en el mismo equipo. Y lo que los trae juntos es Jesucristo. Y de la misma manera la iglesia debería hacer eso, personas de todo tipo, donde hay esa diversidad, porque no hay ninguna condición para venir a Dios, salvo la condición que Él ha puesto en su palabra, que es a través del Hijo de Dios y su sacrificio perfecto. Hay diversidad y hay unidad en la iglesia, como habrá en el mismo cielo, esas distinciones continuarán. Por eso, mis hermanos, debemos amar a la iglesia. Jesús ama con pasión a su novia, a su iglesia, y nosotros también debemos amar con pasión a Jesucristo, pero a Jesucristo y a su novia. Debemos amar a la iglesia por encima de nuestro país. Sin duda debemos ser los mejores ciudadanos. Debemos llevar nuestra visión cristiana, nuestros valores cristianos al mercado, a la sociedad. Debemos ser sal y luz.
Pero debemos amar con pasión a Jesucristo y con pasión a su novia, a su iglesia y a nuestra iglesia local. Porque es esencial que nosotros veamos que la Escritura nos dice que nuestro glorioso evangelio tiene que vivirse en nuestras iglesias locales, donde se protege la pureza y la veracidad del glorioso evangelio de Cristo. Debemos orar y trabajar en pos de esto. Todos, no solamente los pastores, miembro, tenés un llamado fiel, de ser fiel en tu iglesia local, de poder vivir toda tu vida cristiana entregada fielmente en todas las áreas de tu vida, pero tu iglesia es el lugar donde vos te congregás, es el lugar donde vos servís, es el lugar donde vos hacés discípulos. Y en todas las áreas de nuestra vida debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la iglesia del Dios viviente, es la columna y sostén de la verdad. Nosotros tenemos un gran problema hoy, que las iglesias no entienden lo que Dios ha dicho o no quieren entender lo que Dios ha dicho, no han prestado atención a lo que Dios ha dicho acerca de cómo deben conducirse y cómo el evangelio debe verse. Y Paul Washer utiliza una imagen poderosa para comunicar esto. Imagina que hay un rey, un gran rey, que amaba a su esposa más que nada y que va a emprender un largo viaje y antes de emprenderlo te llama a ti y te dice: tú serás el mayordomo y cuidarás de mi novia. Ahora ella es lo más preciado para mí. Aquí están los decretos por los que las cuidarás. Esto es lo que harás y no harás con ella. Debes cumplir con todo. Tu fidelidad será recompensada, tu infidelidad, tu despreocupación por estos decretos con respecto a mi esposa será castigada. Y así el rey se va de viaje y se va por mucho tiempo. Y el mayordomo empieza a notar que la gente está perdiendo interés en el rey. Y está perdiendo interés en su esposa, la reina, porque está algo pálida y simple y anticuada para ellos. Así que decide que para salvar al reino va a rehacer la novia. Y para ello va a cambiar su simple pero elegante túnica blanca por algo un poco más llamativo, más vistoso. Le va a pintar la cara y le va a cambiar el pelo y luego la va a hacer desfilar delante de hombres carnales para atraerlos de alguna manera al reino. Cuando ese rey regrese, ¿qué va a hacer con ese mayordomo? Estoy seguro de que le va a quitar la vida. Lo juzgará severamente, lo mirará y le dirá: ¿quién te crees que eres para hacer esto a mi novia, especialmente a la luz de los mandatos específicos que te di? Y podemos ver lo mismo hoy en día, dice, vemos a muchos hombres que están tratando de transformar, de redistribuir, de reempaquetar a la novia de Cristo para que los hombres mundanos puedan de alguna manera ser atraídos al Rey. Creo que esos hombres deberían tener mucho miedo. Yo digo que hay personas que tienen una supuesta soterología reformada, es decir, creen en un Dios soberano que salva, es Dios el que salva, pero después en la iglesia viven con un arminianismo práctico. Ellos dicen creer en estas doctrinas, pero la manera que se conducen como pastores, como líderes o aún como miembros en la iglesia local indica que están utilizando su pragmatismo humano, están usando algo que no son los principios de la palabra de Dios para conducir la iglesia. Así que, hermano pastor, que estás acá escuchando, conoce bien lo que las Escrituras dicen acerca de la iglesia. Porque tu trabajo es entender la iglesia local, cuidar de la iglesia, y si no sabes acerca de la iglesia local no vas a poder hacerlo. Yo estaba en un retiro de la convención, había una persona que pasó adelante y dijo, acá era en realidad un entrenamiento para plantadores y tenía que asistir como requisito de ser un plantador, y una de las personas que pasó dijo, hermano, acá no vamos a hablar de teología.
Y yo tenía ganas mi esposa estaba conmigo, tenía ganas de tirar la mesa, romper todo. ¿De qué vamos a hablar? No somos llamados a ser ingeniosos, no somos llamados a buscar la última técnica del mercado, de cómo atraemos gente. Somos llamados a ser fieles, mis hermanos, porque Dios es el que edifica su iglesia. No es nuestro trabajo edificarla, es nuestro trabajo predicar las Escrituras y conocer lo que Dios ha dicho para ser fiel a lo que Dios nos pide que seamos. Así que, pastor, conoce especialmente las cartas pastorales, estudialas, que ese sea tu libro principal de eclesiología. Y estudia buenos libros que seguro acá hay sobre cómo debe conducirse la iglesia. Es esencial que nosotros entendamos esto. Y veo todo el tiempo personas que tienen esta supuesta doctrina reformada, pero después la práctica parece que la abandonaron. Somos llamados a prestar mucha atención, porque lo que está en juego es el glorioso evangelio de Jesucristo. Hermano, hermana, que sos miembro en tu iglesia, sé un miembro fiel. Sé un miembro fiel en tu iglesia. Lo que más necesita tu pastor de vos es que vos camines con el Señor y seas fiel. Hace poco me junté con un hermano en nuestra iglesia y me decía, ¿cómo te puedo ayudar? Y decía, siendo fiel, amando a esta iglesia, discipulando personas, siendo fiel al Señor, siendo fiel a su iglesia. Eso trae enorme gozo a los pastores. Hermanos, conozcamos lo que Dios ha dicho en su palabra de la iglesia. Es esencial que nosotros entendamos cómo vivir el evangelio en la iglesia, porque la iglesia tiene que mostrar y proteger la pureza y la veracidad del glorioso evangelio de Jesucristo. Oramos. Señor, este es un tema precioso y es un tema tan amplio, hay tanto que tu palabra nos dice y hoy simplemente hemos tocado, como seguiremos tocando en las sesiones, todo este tema de tu iglesia. Y qué maravilla, Señor, que cuando nosotros estamos siendo atentos, muy atentos a lo que nos pedís en tu palabra que seamos como iglesia, podemos saber que estamos haciendo lo que nos pediste hacer. Y aún ahí somos siervos inútiles. No hemos hecho más de lo que nos has pedido. Pero ayúdanos, Señor, a poder ver esto con más claridad, Señor, ver más claramente cómo las implicaciones del Evangelio glorioso de Jesucristo se deben manifestarse en nuestras iglesias locales que muestran al mundo cómo es Dios. Muchas personas llegan a conclusiones de cómo es Dios por lo que ven en la iglesia. Así que te rogamos, Señor, que nos ayudes. Y rogamos por esta zona que haya más y más iglesias saludables, fieles al Evangelio de Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.